El primer ejercicio que vamos a realizar del tema compliance es el 9 de la guía y dice lo siguiente: mediante la aplicación de una roseta equiangular de 120 grados en un punto de la superficie interior de una tubería a presión sometida a una presión interior P de 15 megapascales, se han obtenido las siguientes lecturas. Epsilon 0 es 23 por 10 a la menos 4. Podríamos decir que es 2300 microstrain. Epsilon de la roseta a 120 grados es 14,5 por 10 a la menos 4 milímetros sobre milímetros, y epsilon de menos 120 grados es 10,3 por 10 a la menos 4 milímetros sobre milímetros. Conociendo el módulo de elasticidad del material, que va a ser de 200 gigapascales, como dice ahí, y un coeficiente de Poisson nu de 0,3, se pide hallar las deformaciones principales en el punto considerado y luego las tensiones principales. Entonces, yo lo que hice, me pasé los datos. Entonces, con los datos ahora vamos a empezar a trabajar. Bien. Lo primero que debemos hacer si queremos las tensiones principales es calcular, o sea, recuperar de los valores de las strain gauge las deformaciones en las componentes globales XY que dibujé para donde estaría montada esta strain gauge. Recuerden que esto sería en el interior de una tubería. Bien, entonces en este caso la dirección longitudinal de la tubería sería Z. Bien, por ejemplo, sería una cosa así. Tendríamos la tubería, en el interior tendríamos aplicadas estas strain gauges, perdón, X la dirección de la tubería. Tendríamos aplicadas las tres strain gauges, la 0, la de X y la de 120 y la de 240, y esta sería la dirección X, por ejemplo. Tendríamos la dirección Y Z sería perpendicular a la pared del tubo. Bien, entonces, y esto es en el interior del tubo. Entonces, como decía, lo primero que debemos hacer es recuperar las tensiones en esta base principal. ¿Sí? Entonces, para ello habíamos definido en el tema de tensor de deformaciones, habíamos definido lo que se llamaba el vector de formación unitaria, para lo cual calculo primero que necesitábamos saber, como esto es teoría vamos a ponerlo con otro color, para lo primero que necesitábamos hallar eran las componentes del versor normal a la superficie en la cual queríamos calcular el vector de formación unitaria. En este caso, como vamos a recuperar primero las tensiones en el plano, voy a trabajar solamente con dos componentes, o sea, coseno alfa, seno alfa. Bien. Por definición, el vector de formación unitaria, habíamos dicho que las componentes, o podemos calcular el versor directamente, mejor dicho, el versor se calculaba como la proyección del tensor de pequeñas deformaciones en la dirección del versor de la cara, y nosotros íbamos a trabajar a su vez con la componente de deformación longitudinal,
que equivalía a lo que era la componente intrínseca normal del traction vector, que para calcularla, como bien habíamos dicho, o sea, para calcular el valor de la componente de deformación longitudinal, o sea, que va a terminar siendo la que está efectivamente en la dirección del strain gauge, teníamos que volver a proyectar el vector de formación unitaria, producto escalar ahora sí, nuevamente por el versor. Bien, con lo cual esto lo podemos tomar la parte anterior multiplicado nuevamente por n sin el punto. Bien, entonces si ahora queremos las componentes del versor y después para desarrollar, digamos, esta ecuación en componentes, vamos a pedirle las componentes. Si le pedimos las componentes, básicamente vamos a multiplicar el tensor de pequeñas deformaciones en componentes, o sea, anotado como si se tratase de una matriz, por el versor de la superficie, con lo cual nos da EX coseno de alfa más EXY seno de alfa, seno de alfa, y después EXY coseno de alfa más EY seno de alfa. Todo esto sería repaso de lo que vimos de deformaciones. Sí, con lo cual ahora volvemos a multiplicar, hacemos el producto escalar, con lo cual esta va a quedar multiplicada por coseno de alfa y esta por seno de alfa, y ambas sumadas, con lo cual en va a ser ex coseno cuadrado de alfa más 2 veces exy seno de alfa coseno de alfa más EY seno cuadrado de alfa. Bien, entonces para recuperar las componentes del tensor, si se acuerdan, lo que hacíamos era especializar la última expresión para cada uno de los ángulos de las gauges y igualar el valor a lo que medía cada gauge, y luego resolvemos el sistema de ecuaciones. Entonces empezamos para alfa igual 0 grados, me va a quedar que esta ecuación x del seno de alfa, seno de 0, 0, 0, me queda x igual a epsilon 0, con lo cual ex es 23 por 10 a la menos 4. ¿Bien? Y ahora vamos a especializar para alfa 120 grados y para alfa menos 120 grados. Bien, lo que estamos haciendo es el coseno de 120 es 1/2, con lo cual elevado al cuadrado me da 1/4. El coseno dijimos que era 1/2 por la
por 2 veces y después raíz de 3 sobre 2, con lo cual me va a quedar raíz de 3 sobre 2 del seno de alfa, que es esta parte. En este caso, como es de menos 120 grados, me va a quedar es el coseno de menos 1/2 por menos raíz de 3 sobre 2, con lo cual me da positivo, porque el seno los dos positivos son los dos negativos, y después EI me va a quedar raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, me queda 3/4 nuevamente. Entonces, la primer componente de x ya la conocemos. Lo que podemos hacer ahora es sumar estas dos. Si sumo las dos, se me va a anular la parte de xy, me va a quedar solamente la parte de y, con lo cual voy a poder resolver. Me va a quedar x sobre 2 más 3 medios y es igual a la diferencia, o sea, es igual a 14,5 menos 14,5, perdón, más 10,3, o sea, me va a quedar 24,8 por 10 a la menos 4. De acá despejo EI, que termino obteniendo el valor de 8,87 por 10 a la menos 4. Y ahora la siguiente es, en vez de sumarlas, si las resto, me va a quedar directamente cuánto raíz de 3 EX menos raíz de 3 de EXY me va a quedar igual a la resta de epsilon 120 menos epsilon menos 120, epsilon perdón, menos 120, con lo cual restando me queda menos raíz de 3 epsilon xy es igual a este menos este, o sea 4,2 por 10 a la menos 4, con lo cual epsilon xy termina valiendo menos aproximadamente menos 2,425 por 10 a la menos 4. Entonces, de esta manera recuperamos las tres componentes en el plano por ahora del tensor de pequeñas deformaciones. Entonces, para resumirlo, básicamente, para ir resumiéndolo, en las componentes del tensor de pequeñas deformaciones en el plano se pueden resumir con 23 menos 2,425 menos 2,425, 8,87, todo esto por 10 a la menos 4. Bien, podríamos calcular las deformaciones en el plano, las deformaciones principales en el plano. ¿Sí? Todavía no voy a recuperar el tensor completo porque me pedía solamente el tensor de deformaciones principales en el punto considerado. Entonces primero voy a resolver las tensiones principales en el plano. Yo sé necesariamente, porque es un estado plano, como vimos, despreciando el corte que puede generar el fluido circulando adentro del tubo, o sea, las tensiones de corte que puede llegar a generar por rozamiento, lo que voy a hacer, lo que me va a permitir saber es que únicamente tengo la presión aplicada
con lo cual las dos componentes de cortes asociadas a la dirección Z, o sea, E y las dos deformaciones o distorsiones que serían EZI y EZX, van a ser nulas, con lo cual sí voy a tener un epsilon Z y este epsilon Z además va a ser principal. Entonces, como va a ser principal, ya yo sé que está desacoplado de las deformaciones principales en el plano. Entonces puedo calcular todo en el plano y ya en direcciones principales, en componentes principales, calculo el valor de la componente, la deformación longitudinal en Z, que es la que me está faltando. Entonces, puedo calcular las deformaciones principales. Para lo cual me armo, por supuesto, la ecuación características, o sea, 23 menos epsilon, que va a ser epsilon principal, vamos a ponerle, por 8,87 menos epsilon principal. El 10 a la menos 4 lo voy a dejar como si fuera unidades, ¿sí? Para trabajar con números más sencillos. Menos 2,425 al cuadrado igual a 0. Esto me da una ecuación EP cuadrado menos 31,67 EP más 198,13 igual a 0. ¿Sí? Recuerden que vamos a tener 23 por 8,87 menos 2,425 al cuadrado. Esto me da como deformaciones principales en el plano E1 y E2 de 23,09 por 10 a la menos 4 y 8,58 por 10 a la menos 4. No estaba muy lejos, 8,58, de las que teníamos en las direcciones globales, porque fíjense que el corte es bajo, ¿sí? Podría ser de interés en este caso calcular las direcciones principales, pero como uno me pide las componentes, eso se los dejo por ustedes si lo quieren hacer. Yo voy a continuar con el ejercicio. Bien, entonces continuando con el ejercicio, ahora sí, como ya tengo las componentes en el plano, ahora sí tengo que necesariamente pasar a calcular la tensión longitudinal, como habíamos dicho, en la dirección Z. Bien, para lo cual lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, lo primero ¿cómo es la lógica que hay que plantear para hallar la componente? Vamos a analizar las condiciones de borde, o sea, cuál en fuerza, o sea, el traction vector, en la superficie donde está aplicada el strain gauge. ¿Bien? Entonces, condición de borde en strain gauge. ¿Sí? Entonces, para esto me voy a hacer un nuevo dibujito para que se comprenda lo mejor posible. Recordemos, teníamos el tubo, ¿sí? Teníamos la dirección X longitudinal saliente, X, teníamos Y hacia arriba, con lo cual Z va a ser allá hacia allá. Bien, yo voy a asumir que el strain gauge está pegado en alguna parte, por ejemplo, está pegado en esta superficie, el paquetito de strain gauge, y lo que ve el paquetito de strain gauge es una presión interna P, ¿se acuerdan? Que era lo que decía, porque lo habían pegado en el interior. Entonces está sometido a una presión interna P en todo el tubo, ¿no? Especialmente arriba, no es nuestro interés, sobre el strain gauge. Entonces, si queremos escribir las componentes en estas direcciones del traction vector, nuevamente, estrictamente en cuál es la superficie es más Z, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? La superficie es, perdón, sí es más Z. Bien.
Entonces, si la superficie es más z, la presión la ve como negativa, ¿sí? Sería n para este n, si nos fijamos, es más z, o sea, más k, ¿sí? En coordenadas cartesianas. Entonces sería 0, 0, 15 megapascales, que era la presión, menos 15 megapascales, porque es una presión que lo estaría comprimiendo, y con n dijimos que el valor de n es 0, 0, 1. Bien. ¿Y qué sabíamos a su vez por la definición de traction vector? Sabíamos que el traction vector en este n se calcula como el tensor de tensiones completo por la normal. Y como la normal es 0, 0, 1, ¿quién termina sobreviviendo? Solamente la última columna del tensor de tensiones. ¿Cuál era? Sigma z, tau xz, tau iz. ¿Qué habíamos dicho de estas componentes? Habíamos dicho que despreciando el roce por el fluido circulante, tau xz va a ser igual a tau iz igual a 0. Pero, sigma z, ¿cuánto tiene que valer? Hagámosla. Esto yo lo ordené bien. Si lo ordené bien. Cuando... No, lo ordené mal. Discúlpeme, esto está mal ordenado. Vamos a ordenarlo bien. Sigma z es la última componente. Si no, no tiene sentido esto. Sigma z es la última componente. Tenemos tau xz, tau iz y sigma z. Entonces, sigma z, ¿a quién tiene que ser igual? A menos 15 megapascales. Entonces, sigma z vale menos 15 megapascales. ¿Bien? Y como vemos que tau xz y tau iz son 0, además, estos menos 15 megapascales son una tensión principal. En otro ejercicio vamos a ver que para pequeños desplazamientos las direcciones de las tensiones principales y las deformaciones principales coinciden. Bien, entonces, analizando la condición de borde, el traction vector, ahora corrijo esto, sigma z va a tener un valor de menos 15 megapascales. Bien, ahora se los dejo corregido un rato. ¿Sí? Recuerden, el orden correcto es tau xi, tau iz, sigma z. Con lo cual sigma z comparando tiene que valer menos 15 megapascales. Bien. Entonces ahora mi interés estrictamente era recuperar las deformaciones principales. Entonces voy a partir de la aplicación de compliance. ¿Sí? Entonces, ahora quiero calcular cálculo de EZ, ¿sí? De la componente en la dirección Z del tensor de pequeñas deformaciones. Como quiero el tensor de pequeñas deformaciones y lo que tengo son tensiones en Z, por ahora, voy a partir de compliance. ¿Cómo es la notación de Einstein compliance? Se escribe de la siguiente manera. EIJ es 1 más nu sobre E por sigma IJ menos nu sobre E por sigma KK, que era la traza, ¿sí? Por delta IJ. ¿Sí? Bien. Pero a su vez, que también lo vamos a resolver en otro ejercicio, sigma KK
se puede calcular como 3K. K es el módulo volumétrico, ¿sí? El módulo de rigidez volumétrico, ya nos vamos a familiarizar, por la traza de el tensor de pequeñas deformaciones. O sea, esto es E1 más E2 más E3. ¿Que quién son E1 más E2 más E3? Yo voy a seguir con E1 de esos tres para seguir la notación indicial, ¿no? Si sigo la notación indicial, sigma z sería sigma 3. ¿Bien? Ahí completé lo que se me había borrado más o menos. Así queda más o menos. Entonces, ¿estos quiénes van a ser? Van a ser, como dijimos, EX más EY más EZ. O, como sabemos que este es uno de los invariantes, va a ser la deformación principal 1 más la deformación principal 2 más la deformación principal 3, que es la que quiero calcular. Porque como dijimos, sigma 3 va a estar acompañado de un E3, como sigma 3 es principal, va a estar acompañado de un E3 de formación principal también. Entonces, vamos a calcular la componente 3. ¿Bien? Acuérdense, cuando se le ponía la rayita era para que no haga la contracción. Como no quiero que haga la contracción, vamos a calcular E3, entonces E3 a partir de compliance. ¿Sí? Entonces, donde dice IJ, voy a poner 3 las dos veces. O simplemente la notación equivalente sencilla. Entonces, E3 va a ser 1 más nu sobre E por sigma 3 menos nu sobre E por 3K por ¿quién? E1 más E2 más E3. Bien, E1 más E2 más E3. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pasar E3 del otro lado y pasar primero el módulo de Young. Entonces, E por E3 más 3K por nu por E3 es igual a 1 más nu por sigma 3 menos 3K nu E1 más E2. ¿Sí? Pasé E3 solamente. Entonces ahora lo único que me falta es sumar E3 y pasar el valor. Entonces E3 va a valer 1 más nu por sigma 3 menos 3K nu E1 más E2 sobre E más 3K nu. Bien, ¿cuánto? Vamos a agarrar una hoja más. ¿Cuál es la definición del módulo volumétrico? Vamos a correr esto. Ahí tenemos la última expresión que llevamos. ¿Cuál es la definición del módulo volumétrico? E sobre 3, 1 menos 2 nu. Si quieren calculamos el valor reemplazando los 200 gigapascales de E y el 0,3 de nu, da aproximadamente 1,67 por 10 a la quinta megapascales, con lo cual vamos a reemplazar ese valor acá, nu era 0,3, 200 gigapascales y finalmente podemos calcular E3, que vale menos 14,13 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos terminar de armar el tensor de pequeñas deformaciones en las direcciones principales. ¿Sí? Vamos a completarlo. Ya tenemos E1 y E2. Tenemos E1 y E2. Vamos a armar el principal. Vamos a ponerlo así. Va a ser igual entonces 23,09
8,58 menos 14,13 sin distorsiones por 10 a la menos 4. Entonces acá ya encontramos finalmente las componentes del tensor de pequeñas deformaciones en dirección principal. Ahora lo otro que nos pedía es, ahora sí, las tensiones principales. ¿Qué voy a usar para calcular las tensiones principales? Voy a usar la fórmula de la ME. Hay una que ya la sé, pero vamos a recalcularlo para ver que nos da el mismo valor. ¿Cómo es la fórmula de la ME? Sigma y J es lambda, que es el factor de la ME, por EKK delta IJ más 2 mu EIJ. Mu es G. Vamos a la definición de estos factores. El coeficiente de la ME es E por nu sobre 1 más nu, 1 menos 2 nu. Mu es G, o sea, el coeficiente de rigidez transversal, y se calcula con la fórmula que vieron estática, 2, 1 más nu. Bien, si el acero era 200 GPa, el módulo de Young o módulo de rigidez longitudinal, el módulo de rigidez transversal o de corte tiene un valor aproximadamente de 70 GPa. ¿Cómo? Sabemos que vamos a calcular las tensiones principales, los cortes van a ser nulos, así que lo único que nos interesa calcular es las componentes de la diagonal. Entonces le pongo la rayita para indicar que no quiero hacer la contracción, con lo cual me queda lambda por EKK, EKK sí sobrevive porque tiene otro índice, por cuando son iguales vale 1, entonces ya me saco la delta de Kronecker de encima, más 2 mu por EII. Bien, por cada una de las componentes. Hallamos los valores, por ejemplo, de EKK y de mu y de lambda. EKK va a tener un valor de 17,54 por 10 a la menos 4. El coeficiente de la ME o factor de la ME va a ser 1,15 por 10 a la quinta megapascales. Y mu va a ser, como dijimos, casi 70 gigapascales, un poquito más, 7,69 por 10 a la cuarta megapascales. Con lo cual, finalmente, reemplazando estos valores y reemplazando para cada una de las deformaciones principales, obtengo cada una de las correspondientes tensiones principales. Los dos ya que estamos, 343 megapascales, y por supuesto, ya que ya conocíamos, menos 15 megapascales. Bien, con esto resolvimos el primero de los ejercicios.